Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Y la pandemia afectó la salud de los niños que han retornado a la presencialidad. Esta noche escucharemos a Carolina Corcho, quien es la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Escuchemos a continuación a la doctora Carolina Corcho, quien nos cuenta cómo ha sido precisamente este proceso de reintegro a la presencialidad. A partir de los estudios y las documentaciones que se han hecho de las sociedades científico-médicas, se ha documentado que sí existe, evidentemente, riesgo de hospitalización en unidad de cuidados intensivos de niños y niñas en porcentajes muy bajos, infinitamente inferiores a los adultos, pero sí existen, inclusive previo al proceso de retorno a clases, que fue una decisión tomada por el Gobierno Nacional aproximadamente entre junio y julio, se había emitido un comunicado expresando estos riesgos de hospitalizaciones en UCIs y mortalidad en un nivel muy bajo. Eso es una realidad, eso pasa. Pero digamos que había un contrapeso respecto a ese retorno en clase que tiene que ver con las problemáticas de salud mental, que también son una realidad que evidentemente la pandemia que sobreviene a la pandemia por el COVID es la pandemia de la salud mental, y eso se está viendo reflejado también en esta población infantil y adolescencial, en la depresión, en la ansiedad, dada por las dificultades que las cuarentenas lograron en la socialización. En ese sentido, lo que siempre habíamos recomendado era un retorno seguro, un retorno paulativo, con las medidas de bioseguridad y el distanciamiento permanente que debe mantenerse hasta el año 2000. Todavía tienen que mantenerse porque Colombia está muy lejos de lograr las metas de vacunación prometidas por el gobierno del presidente Iván Duque. Esa situación no se está presentando del todo porque es que ya venimos de unos problemas estructurales del sector educativo, un déficit de infraestructura. El sector privado evidentemente tiene unos recursos para hacer las adecuaciones, pero no así el sector educativo, y eso se ha reflejado en que en los primeros momentos en que se tomó la decisión de retorno a clases se hayan presentado brotes que nosotros nos reportaron en algunos hospitales, en algunas escuelas y colegios, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá. Esa situación aún se mantiene e insistimos, no tenemos todavía el ritmo de vacunación, Viviana. El ministro de Salud ha estado diciendo, de manera para nosotros bastante, excúseme, pero perversa, que la vacunación ha sido de 44 millones. Eso no es cierto. Eso no es cierto y eso es un rasgo comunicacional que nosotros hemos estado advirtiendo desde hace varios meses. Se le está hablando al país de aplicación de una sola dosis y con eso se envía un mensaje equivocado de bajar la guardia a los ciudadanos cuando dista mucho de la realidad. En este momento, en el plan de vacunación, llevamos 20 millones de dosis completas. Es que un ciudadano está vacunado después de aplicarse las dosis completas. Si la vacuna es una monodosis, pues ya estás vacunado con una, pero es que la mayoría de vacunas son de 2 dosis. En ese sentido, hablamos de 20 millones.
Las metas que se había prometido el gobierno nacional en Colombia es que este año lograría el 35 millones de colombianos para esta época. Eso no se cumplió. Eso es una realidad. Y con la circulación de nuevas variantes, las metas deberían estar superando los 45 millones de colombianos en la vacunación. Y esto retarda y dificulta mucho más, en medio del déficit de la infraestructura educativa, el retorno de niñas y niñas, porque hasta que no se logre un porcentaje importante de vacunación, el riesgo va a continuar estando. Así se retrase, se disminuye la letalidad, la mortalidad. Seguramente el próximo pico de la pandemia tenga menores mortalidad, lo cual es muy positivo por el avance en todo caso de la vacunación, porque hay alguna inmunidad colectiva, porque el virus ya ha inmunizado. Es que el virus ha inmunizado también. Al generar el contagio y la infección, el virus genera una inmunidad que es insuficiente, porque la inmunidad natural es insuficiente, por eso tenemos que apelar a la vacuna, pero por esa razón se disminuye la mortalidad. Sin embargo, todavía estamos en riesgo y no corresponde el mensaje que manda el Ministerio de Salud con la realidad. La doctora Carolina Corcho también se refirió en un importante evento virtual realizado por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE sobre el retorno a la presencialidad y las condiciones de salud en las que se ha regresado. Escuchemos a continuación cómo han manejado la situación los maestros con los estudiantes que pueden presentar una gripa común, cómo detectar que esta gripa no es COVID-19. Escuchemos. Nosotros tenemos que plantear de la siguiente manera. Como son sintomatologías tan similares, la sintomatología respiratoria, los moquitos, la diarrea, el dolor en todo el cuerpo, lo que tenemos que considerar, y esto es el principio de precaución que utilizamos en la medicina, es que dado que estamos en el contexto de una pandemia, cualquier síntoma gripal, es decir, deben hacerse pruebas. Y debe verificarse si ese niño, niña o adolescente efectivamente tiene contagio, porque puede tener transmisión. Los estudios ahora son contradictorios respecto a la transmisión, porque hay unos estudios que dicen los niños transmiten igual, otros estudios dicen los adultos transmiten más que los niños, pero en todo caso, todo es COVID en cuanto a esa sintomatología hasta que se demuestre lo contrario, por la dificultad para diferenciar y porque estamos todavía en un contexto de una pandemia sin inmunidad de rebaño, o por lo menos lo que se acerque, porque ese concepto se ha replanteado mucho a medida que va pasando el tiempo. Esto es un hecho que enfrentamos por primera vez en la magnitud que tenemos actualmente. Entonces, en ese sentido, cualquier sospecha tiene que ser verificada mediante la prueba. Y la vacuna sin duda da una falsa sensación de seguridad frente al contagio del COVID-19. Sin embargo, sabemos que todavía hay muchas personas que hacen parte de la comunidad educativa y que no tienen el esquema completo de vacunación. La doctora Carolina Corcho nos cuenta cómo avanza precisamente este plan de vacunación para los menores de edad. Escuchemos. Bueno, hay una situación, es que básicamente el plan de vacunación está prácticamente paralizado. Nosotros llegamos a tener en el momento del pico más alto, donde tuvimos fallecimientos alrededor de 640 diarios, que eran de los fallecimientos más altos del mundo, inoculaciones por el orden de 500.000. Eso aún teniendo las dosis en nevera. No es un problema de abastecimiento, sino que aún teniendo las dosis en nevera no logramos aplicar. Hay varios elementos que no se han intervenido. Primero, la ausencia de una pedagogía sanitaria y búsqueda activa de los pacientes y ciudadanos para la vacunación. Y tercero, los permanentes incumplimientos de las entregas de las segundas dosis, como en el caso de Moderna, por la cual estamos pagando $30 dosis, las cifras más altas del mundo. Esa vacuna la compró Colombia con las cifras más altas, el costo más alto del mundo. No sabemos por qué, dicho sea de paso. Entonces, no tenemos es decir, muchas veces la aplicación de la segunda dosis no son decisiones de tipo médico, científico, sino simplemente administración de si hay o la dosis, morbilidad, otra enfermedad y me vacuno, va a pasar esto, si estoy en embarazo puedo vacunarme o no, y no ha habido un trabajo del sistema de salud para ir a buscar esa población, explicarle y poder permitir
que se avance. Entonces asistimos realmente a una parálisis del plan de vacunación. Tuvimos un pico, un aumento muy importante, pero ahí no pudimos pasar y desafortunadamente no vemos que se estén tomando las medidas para superar eso, que tendría que ver con fortalecer el sistema de salud para hacer la búsqueda activa de esos ciudadanos, transparentar los contratos de las farmacéuticas para conocer cuáles son las fechas y cronogramas de entrega y no dejar al ciudadano esperando haciendo una fila con su segunda dosis, porque eso genera mucho más escepticismo. Esa situación es lo que no estamos viendo y sí una comunicación equivocada, tergiversada y distorsionada por parte del Ministerio de Salud de unos resultados de vacunación que no se comparecen con la realidad al decir que son 44 millones de personas vacunadas las que tenemos, lo cual no es cierto. Y hay una grave situación, especialmente en aquellas poblaciones más alejadas y apartadas del país, ya que si no es el COVID-19 es la falta de empleo y alimentos lo que está matando a sus habitantes. Escuchemos a continuación qué dice Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, al respecto. Mira, hay una realidad. Nosotros recientemente participamos en una discusión muy dura en este país que perdimos por la renta básica para las poblaciones más vulnerables. Luis Jorge Garay y Spiti, economistas expertos en estos estudios, han planteado que el retroceso social y económico, entre comillas, en Colombia por la pandemia es más o menos de 10 años, porque evidentemente la pandemia implicó una crisis económica en el mundo. En Colombia fue de 10 años aproximadamente, y esto sumado a la insuficiencia de las medidas. Las cifras son todavía peores que ellos presentan en los documentos de propuesta alternativa de reforma tributaria. El 73% de los colombianos se encuentran en situación o de vulnerabilidad, o de informalidad, o de pobreza. Eso quiere decir que el 72% de los colombianos, casi todos los colombianos, viven con menos de 22.000 pesos al día. De esos, el 45% viven con 11.000 pesos al día y otros de ese grupo viven con 5.000 pesos al día. Eso es una cifra escandalosa porque estamos hablando que eso es aproximadamente un porcentaje de 30% de los colombianos que viven con menos de $2 al día. Es una situación de vulnerabilidad extrema. Hablando que 22 millones de colombianos no comen sus 3 comidas al día. Aquí, y aparte de eso, si tú cruzas eso con lo del COVID, y esto no es un asunto de lucha de clases ni nada de todas estas teorías conspirativas que generan mediáticamente, más del 75% de la mortalidad de COVID se da en estos estratos, en los 1, 2 y 3, donde se encuentran estas poblaciones vulnerables que tienen menor acceso a servicios de salud. Es decir, el país profundizó sus inequidades. El Congreso de la República negó la propuesta de renta básica, que era una propuesta viable fiscalmente, porque los recursos existían. Había una manera de paliar. Inclusive había colombianos que decían la propuesta era una propuesta de 470.000 pesos por hogar vulnerable. Esto equivalía a 7.5 millones de hogares y 320.000 por hogar unipersonal. Había gente que decía, es que esto aumenta la pobreza. Uno recibiendo 470.000 pesos por hogar, quién sabe, a ver si con eso te volviste rico y eso no te va a incentivar a buscar trabajo. Además, ningún estudio en el mundo ha podido demostrar que la renta básica que se dio en Estados Unidos, en Europa y en todos los países del mundo generara una pereza. Pero es la mentalidad del colombiano que le han dicho, es que usted es pobre porque usted quiere. Usted es pobre porque usted decidió ser pobre por vocación, como que el pobre levanta y dice es que yo quiero sufrir. ¿Quién quiere ser pobre? Nadie quiere ser pobre. La pobreza no es una vocación, pero eso es una mentalidad incrustada en Colombia. Sin embargo, el año pasado en Colombia, en un solo movimiento, en encajes bancarios, se regalaron 500.000 millones de pesos al sector financiero. Las exenciones de impuestos que se han hecho en Colombia a grandes empresas, y eso no nos llama pero entonces si vamos a hacer una renta básica, eso es populismo, eso es demagogia y eso es incentivar la vagancia y la pereza, ideologías y conceptos que meten en la cabeza de la gente para seguir propagando estas situaciones de desigualdad, inmoralidad, inequidad, pobreza extrema que no pueden ser aceptadas en Colombia. Es que 73% es una cosa muy alta.
Es un nivel de sufrimiento muy grande el que tiene la gente en este país. En ese sentido, y eso cruzado con una pandemia, pues peor, y con un plan de vacunación donde ni siquiera hay un reconocimiento de la autoridad sanitaria de la realidad concreta de la evolución de ese plan de vacunación. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, esta noche hablando sobre cómo ha sido la salud de los docentes y de los estudiantes en este regreso a la presencialidad. Esta noche escuchando a Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Uno de los temas tratados en la más reciente reunión virtual con esta experta y por parte de FECODE es la salud mental de los niños y los maestros en la pandemia, la cual ha sido de poca preocupación para el gobierno nacional. Escuchemos qué opina la doctora Carolina Corcho al respecto. La salud mental no ha sido preocupación para el gobierno nacional ni con pandemia ni sin pandemia. Por eso a nosotros nos parece bastante instrumental que hoy se vengan a preocupar por el embarazo adolescente cuando eso nunca les ha importado en este país. Y no estamos diciendo entonces que no estemos alarmados por el aumento del embarazo adolescente, porque efectivamente el embarazo adolescente es un trazador de la salud mental. Porque ¿quién va a decir que un adolescente decidió tener un hijo? Por supuesto no lo decidió. Por supuesto hubo unas situaciones de contexto que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, que tienen que ver con los elementos culturales patriarcales, que tienen que ver con la pobreza, con la exclusión, que llevaron a esa niña a llegar a ir a un momento de embarazo adolescencial. El embarazo adolescente es un indicador trazador que nos muestra la situación de salud mental y eso nunca ha interesado. Eso nunca ha interesado porque eso pasa por políticas profundas que impacten las inequidades en este país. Es decir, y eso está empeorando en este momento, por supuesto, porque es una realidad que a raíz de la cuarentena y digamos, no solo de la cuarentena, sino que hay un enrarecimiento en el mundo por las medidas que se tuvieron que tomar por la pandemia, se precipitó y se aumentó la violencia intrafamiliar, este tipo de episodios. Eso es un hecho, pero eso es un hecho que no interesaba antes. Y no podemos aceptar que entonces interese ahora instrumentalmente. ¿Cierto? Porque eso es mucho más complejo y más profundo. Es mucho más, y no tiene una causa única, es multicausal y por supuesto que hay que empezar a hacer las intervenciones.
De otro lado, The Lancet Commission y la comunidad científica mundial ha publicado estudios recientes sobre el empeoramiento de la salud mental, aunque yo diría que la mayoría de estudios que se publican en el mundo no son de salud mental, sino de trastornos mentales, porque la salud mental no es la ausencia de trastornos mentales. Usted no puede que no tenga un trastorno mental, pero si está viviendo con $2 al día, Viviana, es que la gente tiene conciencia de lo que es uno tener apenas en el bolsillo para vivir a un día, vivir con todo, pagar arriendo, alimentación, transporte, 11,000 pesos al día. Usted puede que no tenga un trastorno depresivo, un trastorno ansioso o algo que podamos categorizar dentro de las categorías de análisis de los estudios, pero eso no quiere decir que usted tenga salud mental en unas condiciones de exclusión. Entonces, en ese sentido, el llamado es hagamos el análisis y, por supuesto, yo que soy psiquiatra, me encanta, además, que haya tomado relevancia e importancia un tema que ha sido invisibilizado en este país y que es un tema que toca las aristas no solo del sector salud, sino las inequidades de este país. Eso me parece interesante, pero vuelvo y digo, analicemos entonces cuáles son las medidas que vamos a tomar sin que esto sea una instrumentalización para ocultar equivocaciones y errores que se tomaron en el manejo de la pandemia en Colombia, que en este momento nos tiene con un plan de vacunación que no logra avanzar. Hay algunas propuestas frente a la vacunación para los menores de edad en la que se asegura que los niños deben ser obligados a vacunarse. Escuchemos a continuación qué opina la doctora Carolina Corcho frente a este tema. Mire, el problema que nosotros tenemos, evidentemente en el mundo entero ya hay aprobación y estudios sobre la vacunación para mayores de 12 años e incluso para menores de 12, pero donde más estudio hay es para mayores de 12. Y por supuesto, si ustedes me preguntan, claro que hay que vacunarse. Que uno tenga una discusión con el manejo del plan de vacunación del gobierno colombiano, con el manejo inadecuado y los abusos a nivel global extorsivos de las transnacionales farmacéuticas, no quiere decir que no estemos de acuerdo con la vacuna. Por supuesto que el niño y niña debe vacunarse y yo hago ese llamado a los padres de familia. Ahora bien, el padre de familia tiene esa potestad con el niño y tiene que sopesar dos variables. Si mando al niño a clase, el niño tiene allá el distanciamiento de 2 metros, el tapabocas y la opción, lo que implica la adecuación de los espacios de la escuela, porque es natural que el padre de familia tenga temor. Eso es natural. Pero tiene que sopesar eso también con la condición en su casa, porque también yo tengo pacientes míos, padres y madres, que están que enloquecen entre el niño, la niña, la familia está que se enloquece, los niños y los adolescentes han sido muy golpeados, digamos, por esta situación que trastornó su sociabilidad, su capacidad de compartir, de estar con los otros. Eso es lo que se tiene que poner en la balanza. Si falta la segunda dosis, la pregunta que tiene que hacer el padre de familia, ¿por qué no se ha puesto la segunda dosis? La EPS no quiere, no ha llegado la segunda dosis. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir esa segunda dosis y precipitar y hacer la búsqueda? Porque aquí el sistema de salud no va a ir a buscar al adolescente o al niño a la casa para la aplicación de la segunda dosis y mirar a ver cómo se avanza rápidamente con esas condiciones que estoy planteando en que pueda el adolescente retornar. Y recientemente se ha visto un incremento en el interés por parte de los alcaldes para realizar inversiones en salud y en educación. La doctora Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, nos cuenta si realmente estas intenciones son por la importancia que merecen estos temas que son salud y educación o si simplemente se han realizado para apoyar a partidos políticos. Escuchemos. Bueno, básicamente cuando hablamos de alcaldes y gobernadores, el grueso de los recursos de la salud no pasan por las manos de los alcaldes y los gobernadores, pasa por las manos de las EPS. Eso hay que tenerlo claro. Si uno dice, están robando la salud en Colombia, es equivalente a decir, la EPS están robando la salud en Colombia, porque son los que manejan los recursos. En el último plan de desarrollo del doctor Iván Duque, se redujo los recursos aún más, que son los recursos del Sistema General de Participaciones ya bastante menguados. Eso ha sido uno de los golpes duros, inclusive para el magisterio, que esos recursos dirigidos a los entes territoriales y las tocadas se la dieron ahora el sector salud en el plan de desarrollo para girar esos recursos para salud pública. Entonces, en ese sentido, esos recursos
si no se van a invertir es porque no lo va a invertir el que tiene la plata, que es las EPS. Pero hay otro elemento, hoy me daban unos datos, de esos datos absurdos que le llegan a uno, porque yo siempre le digo a los políticos, hablen con el denominador. Se murieron tantas personas, ¿de cuánto? Es que el denominador lo cambia todo. Resulta que en el plan de desarrollo del doctor Iván Duque se dijo que se iba a hacer algo que se llama el acuerdo de punto final. El acuerdo de punto final era, dizque, un acuerdo para saldar las deudas históricas del sector salud que superan los 20 billones de pesos en Colombia. Pero no se sabe la cifra ciencia cierta para que veamos lo opaco y oscuro que puede ser este sistema de salud. Si yo hoy siento al ministro de Hacienda, al de Salud, a las EPS y a las clínicas, les pregunto cuánto es la deuda, me van a dar cifras distintas. Imagínate la opacidad y la corrupción que puede haber ahí en ese momento, digamos, en que ocurre eso. En ese sentido, dijeron, vamos a generar unos mecanismos para pagar esas deudas. Hoy me dan un dato oficial de que en Bogotá se hicieron unos pagos por 20.000 millones de pesos del acuerdo de punto final después de 3 años, ya se va a acabar el gobierno del doctor Iván Duque, 20.000 millones solo para Bogotá, de 20 billones. Es que cuando le pones el denominador, las cifras son pírricas. Eso es pírrico. Claro, de pronto celebrará algún hospital, algún EPS, 20.000 millones de pesos sirven, pero es que es de 20 billones de deuda, señores. De 50 billones anuales. ¿Qué es lo que sirve? Ahora, tú me preguntas por el presupuesto general, ahorita me lo decía, lo que pasa es que esto fue un pupitrazo, porque el Congreso de la República además inexplicablemente entró en receso. ¿Cómo así que yo voy a hacer una discusión del presupuesto general de la Nación? De repente todo el mundo fue de viaje y aparecieron en una noche en 6 horas y metieron a pupitrazo 131 artículos y después apareció con que tumbaron la ley de garantía. O sea, ¿eso qué fue? No alcanzamos ni siquiera a digerir los colombianos qué fue lo que esta gente votó allá o esto qué fue. Entonces, esa es la situación en la que estamos. La deuda histórica del sector salud no ha sido saldada y la pandemia tuvo requerimientos superiores del sistema que muchísimo menos han sido saldados. Y se ha asignado un presupuesto destinado para la salud para este próximo año 2022. Escuchemos a continuación a la doctora Carolina Corcho, quien habla precisamente sobre si este presupuesto será suficiente para cubrir todas las necesidades que requiere este sector. Mira, el problema que nosotros tenemos en Colombia no es tanto el presupuesto. El presupuesto que nosotros tenemos asignado para salud es aproximadamente el 7.5% del PIB. Los mejores sistemas de salud en el mundo asignan de su PIB el 8%, como Canadá, el Reino Unido. Los Estados Unidos asignan el 15% del PIB y eso no quiere decir que sea un mejor sistema. El problema en Colombia es la redistribución de los recursos, que tú asignas el 7.5% del PIB hacia unos intermediarios, hacia unas minorías. Es que ese es el problema. El problema en el sector salud, pues evidentemente nosotros vamos a necesitar otra carga impositiva, pero eso iba a ir por la reforma tributaria que no aprobaron. La principal medida fiscal que tenían que aprobar para la salud era los impuestos a las bebidas azucaradas, que nos iba a dar 2 billones de pesos anuales, además de que iba a desincentivar la toma de gaseosas y azúcares, y con eso se iba a disminuir a mediano y largo plazo, como lo han demostrado varios estudios, las enfermedades crónicas no transmisibles, los infartos, la obesidad, etc. No lo aprobaron en la reforma tributaria, que es el tema del impacto fiscal. Aprobaron una reforma tributaria muy regularcita, donde mantuvieron las exenciones de impuestos y donde además metieron un mico para terminar de dar un apoyo a la evasión fiscal, darle una palmadita para que siga habiendo evasión fiscal en Colombia después de que un escándalo de paraísos fiscales que en este momento enloda a políticos en América Latina y en el mundo, que ha meritado la investigación en Chile de su presidente, y en Colombia no pasa nada, sino que es que, por el contrario, en Colombia ni siquiera hay una investigación, sino que lo premian en una reforma tributaria. Entonces, la principal medida fiscal para que salieran recursos no la tomaron en la reforma tributaria. En el presupuesto general de la Nación, lo peor que nos pueda pasar es que nos hayan retirado recursos de allí, pero aún así el principal problema financiero del sector salud es que es una redistribución para unos pocos de los recursos de los colombianos y no una distribución equitativa. Esto es una extracción de rentas públicas para unas minorías y no una redistribución de esos recursos de manera equitativa en el territorio para el cuidado de la vida.
Y otro tema de amplio debate es acerca del retiro del uso del tapabocas cuando una persona se encuentra con todo el esquema de vacunación completo. Escuchemos qué piensa la doctora Carolina Corcho al respecto. No, en este momento Colombia no tiene condiciones para el retiro del tapabocas. En ciudades, por ejemplo, de los Estados Unidos, que tenían una vacunación superior y que también se paralizó en un momento dado, procedieron a retirar en algunos espacios el tapabocas, los sorprendió una nueva variante. Y con esa nueva variante les tocó retornar nuevamente al uso de tapabocas y en el momento en que toman esas decisiones tenían un porcentaje de vacunación más alto que el que hoy tenemos en Colombia. Por tanto, nosotros en este momento no tenemos condiciones. Ahora, que me digan a mí cuando tengamos el 75%, pero es que al ritmo que vamos, en ese momento pudo aparecer otra variante y las condiciones cambian. Porque es que en este momento llevamos 20 millones de 50 millones de colombianos que somos. No vamos ni en el 50%, entonces imagínate mientras que llegamos al 75%. Pero por supuesto, en este momento no tenemos las condiciones para una medida de ese orden. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Esta noche escuchando a la doctora Carolina Corcho, quien habla sobre cómo ha sido ese regreso a la presencialidad. Uno de los temas que más inquieta a los docentes es que cuando han requerido una prueba de COVID por sospecha de la EPS, no realiza la autorización debida. Escuchemos a la doctora Carolina Corcho, quien cuenta qué debe hacer el docente frente a esta situación. Mira, eso fue una prueba que no superamos en Colombia. Colombia, para poder hacer un manejo de contención y mitigación del manejo de la pandemia, tenía que hacer por lo menos 150.000 pruebas diarias. Nunca llegamos a eso. A lo máximo que llegamos fue 80.000 pruebas diarias, 90.000 pruebas diarias. ¿Y sabe cuánto hicimos en el último reporte? PCR 15.762 y antígeno 22.500. Es decir, hicimos 38.000 pruebas. Es que es un desastre. Esto es un desastre. Porque efectivamente ustedes no se alcanzan a imaginar el agotamiento. Yo estuve, y ustedes lo saben, queridos maestros, que el año pasado yo asumí una confrontación muy fuerte. Entonces ya este año yo dije, pero es que ya me siento otra vez lo mismo. ¿Por qué no? Entonces voy a un año, nosotros diciendo, hagan prueba. Entonces uno como que ya es un déjà vu y como que no hay con quién hablar. Entonces, ¿para qué voy a volver a repetir? ¿Para qué voy a repetir?
Es que esto no tiene razón de ser dentro de un sistema de salud. Entonces, si estamos haciendo 37.000 pruebas, de 150.000 que deberíamos estar haciendo, pues alcanza tú a imaginar esos niños adolescentes que tendrían que descartar el COVID, porque insisto, en el contexto de una pandemia y en un concepto de salud pública prima el principio de precaución. ¿Qué dice el principio de precaución? Usted siempre tiene que pensar que tiene el COVID, si tiene una sintomatología, hasta que demuestre lo contrario, porque usted afecta a otros. Si usted actúa como si no lo tuviera y lo tiene, afecta a un montón de gente que de pronto no está vacunada. Entonces, eso es una realidad lo que están contando. Nosotros ya nos hemos quedado sin voz porque ¿a quién le hablamos? ¿A quién le estamos hablando nosotros? Si esto ya lo hemos dicho 50.000 veces y seguimos aquí que 37.000 pruebas en un día, eso es absurdo, cuando todavía no tenemos ni siquiera el 50% de la población vacunada. Es un absurdo. Y el acceso a la salud sigue siendo limitado. La doctora Corcho hace algunas recomendaciones para los maestros que padecen de trastornos de ansiedad, los cuales se han intensificado tras la pandemia. Bueno, mira, la carga de ansiedad, justamente hoy estuve haciendo un congreso sobre burnout, sobre sintomatología ansiosa y depresiva en el sector educativo. Esto es de altísima prevalencia en los maestros y maestras. Un estudio reciente que se hizo en USME, encuestando a 200 profesores y profesoras, encontró que más o menos un 80%, imagínate la prevalencia tan alta, tenían síntomas depresivos y ansiosos en función de su trabajo. Y muchos de esos evolucionan a algo que nosotros llamamos el síndrome de burnout o el quemado. ¿Qué es eso? Usted puede tener ansiedad y depresión. ¿Y cómo se manifiesta eso? El profesor empieza a sentir dolores en todas partes, va a los servicios de salud, consulta por dolor de cabeza, porque le dio taquicardia, porque le dio una cantidad de cosas y no le encuentran supuestamente nada, porque le dicen, usted le hemos hecho todos los exámenes y no tiene nada. Ahí es cuando llegan a psiquiatría y sí tenía algo que se llama ansiedad. ¿La ansiedad qué es? La ansiedad es una preocupación excesiva por el futuro. La depresión es una melancolía por el pasado, la ansiedad es una preocupación por el futuro, como para ponerlo, porque claro, el ansioso está todo el tiempo maquinando, hice, no hice, qué va a pasar, me va a morir, no va a poder pagar el arriendo, un montón de cosas, y eso ocurre mucho con los maestros. Entonces empieza, ¿cómo se manifiesta? Mal genio, empieza a pelear con los estudiantes, a pelear con las familias, a pelear con el rector, irritable, mal genio, empieza a tener esa sensación como yo no sirvo para esto. Yo no, esto tan aburridor, hacer por hacer, un agotamiento enorme, y el maestro se pone a creerse en su momento dado, esto es culpa mía, es que yo soy así, yo soy mal geniado. No, tienes ansiedad y no te voy a dar tips, pero si tienes eso, consulta, porque no eres así. Yo he tratado muchos ansiosos porque yo ejerzo la psiquiatría, me encanta además la psiquiatría, y mucha gente decía, doctora Corcho, yo duré 3 años pensando que yo era así, que yo tenía que andar preocupado todos los días. No, la gente no es así. Se sometieron a un tratamiento y vieron la luz, pero ¿por qué estuve 3 años en esto pensando que uno tenía que ser mal geniado, estar emberracado con la vida, con los niños, metiéndome en problemas con todo el mundo? Entonces ahí es donde nosotros decimos, quitemos el estigma de que ir a un psicólogo, un psiquiatra es estar loco. Es la mayoría de gente que nosotros vemos, los psiquiatras, no son personas que cursan dentro de esos trastornos psicóticos que llamamos el loco, el que habla solo, eso es minoritario. Nosotros ayudamos a resolver estos problemas de la vida cotidiana, de ansiedad, de depresión, que es normal y máxime en un momento de incertidumbre como el que estamos viviendo nosotros en este momento. Entonces, eso es un poco los elementos que debe identificar el maestro en sí mismo para decir, necesito ya como pedir ayuda. Por otro lado, la doctora Carolina Corcho también nos cuenta qué ha pasado con la reforma a la salud y hacia dónde debería encaminarse el país en este aspecto. Escuchemos. Bueno, mira, nosotros justamente en este momento, inclusive con la participación de los sindicatos, que son parte importante de la sociedad civil organizada en Colombia, los gremios médicos, las organizaciones de profesionales de la salud y de pacientes, estamos adelantando el desarrollo de una cumbre social y política que vamos a realizar el 6 y 7 de noviembre para proponer un nuevo sistema de salud. Nosotros no podemos seguir a la defensiva. Entonces nos presentan algo en el Congreso, vamos, protestamos, decimos que no, entonces listo, lo tumban y luego van y lo meten por un decreto del gobierno. Entonces así no podemos seguir. Nosotros ya
tenemos un articulado, nosotros somos todas estas organizaciones, esto es un trabajo colectivo que aglutina una parte importante del pensamiento democrático de este país, con un conocimiento profundo del sistema de salud, porque ya no podemos más con este modelo, esto no tiene más remendadero, señores, aquí la salud no puede seguir siendo un negocio, pero queremos someter esto a la más amplia discusión pública, ciudadana, porque es que también hay que sacar de la cabeza que el problema de estas reformas es un asunto de expertos. Esto es un asunto, las decisiones de políticas públicas son asuntos de los ciudadanos, son asuntos públicos. Los ciudadanos tienen una experiencia con el sistema de salud, tienen un saber que pueden plantear en estos escenarios si queremos hacer la discusión de un articulado concreto, un borrador de articulado que ya tenemos. Ese borrador de articulado se somete a la discusión de estos ciudadanos y con esa discusión, con esos ciudadanos de ese articulado concreto, esperamos tener un proyecto de ley para presentar. Vamos a convocar a los partidos políticos del espectro democrático en este país que crean que hay que ayudarle al pueblo colombiano, que hay que trabajar por los derechos fundamentales, no aquellos que están en el saqueo, en la negación de los derechos y acabando con la institucionalidad que le queda a este país, que ya es bien pequeñita porque están destruyendo las instituciones en Colombia en este momento. Entonces, en ese sentido, ese es el proceso ya en función de la propuesta, lo que nosotros hemos denominado una agenda de transición democrática. ¿Cuál es la otra Colombia posible? Ya no vamos a decir la que no es posible, la conocemos de sobra, es de la que hablamos aquí. Entonces, ¿cuál es esa otra? ¿Cómo es ese otro sistema de salud? ¿En cuánto tiempo lo vamos a implementar? ¿Cuáles son las medidas que vamos a implementar cada día para que eso pase en caso de que en Colombia haya un gobierno democrático, que no lo hay en este momento, pero en caso también de que haya una bancada que pueda empujar este debate en el país? Esa es la situación en la que estamos. Ya se tumbó una reforma, hay que proponer entonces algo. Esa es la situación y aprovecho inclusive tu programa para hacer la invitación, quienes quieran, de las familias. Esto se realizará el 6 y 7 de noviembre. Las inscripciones están abiertas, se puede inscribir cualquier ciudadano, esto es virtual. Va a haber una representación presencial en Bogotá de unas 100 personas, pero es virtual, hay una conexión para participar, escuchar, discutir. Son 2 mañanas de su vida por el país, 2 mañanas de la vida suya como ciudadano para participar y entender cómo funciona y usted aportar también sus ideas a ver si sacamos algo concreto. No nos vamos a reunir a quejarnos, porque hay gente que se junta que juntémonos a repetirnos que nos explotaron, ya lo sabemos, vamos a escribir ya cómo es que es el nuevo sistema de salud. Entonces está la invitación, quienes quieran inscribirse pueden escribir, nosotros tenemos un correo, pero también yo le voy a mandar a Viviana el link para ver si Viviana nos lo puede ayudar a compartir para que las personas puedan inscribirse. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.